Dicho está por boca del maestro y ratificado por la maestra que ella nunca cayó en ninguna encarnación, por lo que su Cristo interno siempre la acompañó. Su piedra sagrada siempre permaneció incólume. Nuestra Señora Litelantes pasó su vida generando nuevos y continuos equilibrios. Siempre vivió ejerciendo el fiel de la balanza. Tuvo la más extraordinaria naturalidad y humildad. Por tanto, fue la firme piedra donde se estrellaron todos los soberbios del gnosticismo, los sabiondos y pedantes de la época, pues no podían comprender que el venerable maestro Samael Aun Weor se expresara en términos tan elevados y elocuentes de esa señora tan sencilla, tan hermética y al parecer tan insignificante. Era imposible para muchos que esa señora morenita y chaparrita, sin estudios universitarios, sin grandilocuencia, tan callada, fuera la raíz del fuego, la fuente de la llama ardiente de la sabiduría del maestro Samael. Sin embargo, las apariencias engañan, y solo con mucho corazón se puede penetrar un poco en la enigmática personalidad de nuestra bien amada maestra, quien elevó al señor Samael Aun Weor a las alturas inefables del pleroma, hasta el propio cielo de Arabot, el más elevado según la tradición, según la cábala. Salve Litelantes, señora de la llama, fuente de la ardiente llama de la sabiduría, maestra del maestro Samael. Un pequeño poema titulado Salve Litelantes. Salve, piedra antigua, cabeza del triángulo, sagrada Virgen de la Ley, del templo el ángulo, donde el verbo se santigua, corona del Cristo, nuestro Rey, que das luz, amor y sabiduría a nuestro bendito Señor Samael Aun Weor, exaltación de la maestría, maestro de iniciados y de las gentes, de maestros y principiantes, maestro de los misterios de antes, de hoy y de mañana. Salve, Madre nuestra Litelantes, de la cruz rosa temprana, que elevas hasta el cielo de Arabot al hijo de Samael Sabaot. Capítulo 5. Consejos a las mujeres. Realmente fue con su vida misma, con su ejemplo, que nuestra querida maestra dio sus consejos a las mujeres, con pobreza y 4 hijos, siguiendo al maestro a todas partes sin replicar. Al contrario, ella lo alentaba continuamente para que siguiera entregando su enseñanza para realizar la gran obra del Padre. Ni la prisión, ni las persecuciones generalizadas, ni la traición de algunos alumnos, quienes una vez constituida la institución gnóstica en su país, ellos como representantes legales y editados los libros del maestro, lo denunciaban a migración y con falsos testimonios y demás argucias legales buscaban hacerlo preso por cualquier medio. Ni las malas artes, ni los chismes, ni las envidias, ni las insidias, nada apartó al venerable maestro Samael Aun Weor de su misión trascendental, y a su lado estuvo siempre apoyándolo su esposa sacerdotisa, la venerable maestra Litelantes. El sendero del hogar doméstico que enseñó nuestro venerable maestro exige extraordinarios esfuerzos de los cónyuges, porque es el camino para convertirse en verdaderos, auténticos hombres y mujeres, para lo cual primero hay que ser muy machos y muy hembras, como dijera el propio maestro. Nuestra bien amada maestra no solo siguió el sendero del hogar doméstico, del matrimonio perfecto, sino que fue la real y verdadera iniciadora del maestro Samael en dicho sendero, que es camino que lleva al Santo Grial de Montserrat. En todos los órdenes fue una mujer completa, íntegra, llena de valor, incansable para el sendero del hogar doméstico. Subtítulo: darse su lugar. Cuando le pedían un consejo, con gusto orientaba a la señora sobre las cuestiones del hogar, de cómo llevar un matrimonio, aun cuando en la mayoría de los casos no se fuera a seguir el consejo, porque así es la humana natura, o la homínida natura, si se quiere. En general decía que las mujeres deberían respetarse ellas mismas, darse su lugar, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y que no es cierto que se las roban, se van porque quieren. No miraba con severidad que el hombre soltero se paseara antes del matrimonio, pero una vez casado debería ser firme con su mujer, y aun cuando
Muchas Marías Magdalenas están más cerca de la iniciación que algunas castas doncellas, según dijo el maestro. Esto es excepcional, por lo que ella recomendaba que las damas se dieran a respetar, que era preferible que no estuvieran paseadas antes de llegar al matrimonio, y si aún así las aceptaban, en ese caso contarle todo al que sería su esposo, nunca decir mentiras. Afirmaba que las mujeres ahora, en esta edad del Kali Yuga, se rebajan y piden los favores de los hombres, que no se avergüenzan de exhibir sus cuerpos, que viven como si al siguiente día se les fuera a acabar la vida, que las hijas no tienen respeto a los padres, que los padres toleran la desordenada vida sexual de las hijas, que la televisión normalmente fomenta más el crimen y la perversidad, etcétera, etcétera, y que por eso es difícil encontrar matrimonios estables. Quizás pudieran parecer ideas anticuadas, pero ¿acaso no es antigua también la prohibición del adulterio y la fornicación? Si se quiere trascender el Kali Yuga, no se pueden seguir los dictados de la moda sexual. Se debe ser totalmente revolucionario, buscar la verdadera corrección sexual, es decir, ni el libertinaje ni la abstinencia, sino la castidad científica del matrimonio perfecto, del sendero del hogar doméstico. Decía que la mujer es el pilar verdadero del matrimonio, pues los hombres somos tremendos, de suerte que si la mujer falla, falla toda la familia. Por eso nuestra bien amada maestra era tan exigente consigo misma y con las demás mujeres, en su responsabilidad de llevar bien un matrimonio. Como ella decía, no hay cosa más hermosa en esta vida que un bonito matrimonio. Ni el dinero ni el poder se comparan con un matrimonio bien avenido, bien llevado. Esa es la verdadera felicidad de la vida. Subtítulo: El matrimonio. Los consejos más usuales que la maestra daba sobre el matrimonio son los siguientes: que los cónyuges siempre se perdonen recíprocamente, pues todos tenemos defectos y nadie es perfecto. Es mejor perdonar que ser presa del resentimiento que no deja vivir. Que los celos acaban un matrimonio, por tanto, se deben erradicar si se quiere conservarlo. Que no hay que hacer caso de los chismes contra los cónyuges, ni dedicarse a ellos, que a la gente le gustaría ver deshecho un matrimonio, que lo normal es que tengan envidia de ver una bonita relación de la pareja y procuren hacerlos pelear. Que los esposos no aleguen ni discutan. Si están de mal humor, antes de contestar y ofender, es preferible un poco de soledad, salir un momento de la casa y pasear un rato, dar la vuelta al parque, solía decir, regresando cuando ya estén calmados los ánimos. Que no se le debe contestar al marido, es echarle gasolina al fuego, sino esperar hasta que se le baje el arrebato y entonces sí decirle lo que sea necesario, agarrarlo por su cuenta, pero con suavidad, pues los hombres somos muy tercos. Que la esposa siempre es señora de su casa, donde indudablemente manda, es decir, es la reina de su casa, y que el hombre es muy libre de la puerta de la casa para afuera, por lo que la mujer no debe abrumarlo preguntándole de dónde viene y hacia dónde va. Que si un matrimonio fracasa es normalmente por causa de la mujer, pues no supo ser lo suficientemente inteligente para saber llevar al marido y ayudarlo a corregirse. Que con paciencia y suavidad una mujer consigue lo que quiere del marido. Que lo más bonito es quererse y vivir en paz, aunque sean pocos los bienes materiales que tengan que compartir. Siendo esta enseñanza la senda del hogar doméstico, es muy natural que le hicieran preguntas muy íntimas sobre el matrimonio, que iban desde asuntos banales hasta verdaderos dramas, y normalmente procuraban no meterse en los asuntos de las parejas. Sin embargo, como ya se comentó, debido a la insistencia de algunas gentes, se apiadaba la maestra y les daba algún consejo, que desafortunadamente no seguían. Los pocos que siguieron sus maravillosos consejos no se pueden quejar, evidentemente les va mucho mejor en su vida marital. Por sistema, daba la más amplia libertad a los matrimonios, procurando no meterse en absoluto con las decisiones de la pareja,
pero si se dejaban ayudar siguiendo sus consejos con buena fe, con buena voluntad, era indudable la manera en que mejoraban sus relaciones matrimoniales. Mencionaba además que conviene a los hombres casarse de los 33 años en adelante, conforme lo que el maestro sugería, y que las hijas mientras más rápido se casen mejor. Le quitan a uno la responsabilidad, que hagan su vida, y si no quieren casarse todavía, sino estudiar, que estudien, pero que sean bien portadas. Primero saquen adelante sus estudios y después los novios y el matrimonio. Recordaba la maestra que cuando su hija Isis estaba en la edad que les gustan las fiestas a las jovencitas, el maestro le hacía, cada vez que podía, su fiesta, pero en su casa, pues no le permitía salir a otras fiestas, a no ser que fuera toda la familia, y así convivía con sus amigos. En esas fiestas y en otras, el maestro gustaba de agasajar a sus invitados con buena comida y variedad de vinos, pues evidentemente no era ningún fanático, y decía que la decisión de dejar de tomar era muy personal, por lo que, mientras no se faltara el respeto en su casa, podía cada cual servirse vino a su gusto. Muchas veces, al siguiente día les hacía carne asada a los amigos para curarse la desvelada. Le placía mucho al maestro Samael que la gente cantara, y si bien él no lo hacía, pues no tenía esa gracia. Participaba en las tertulias declamando, lo cual hacía con mucho gusto, pasándose así veladas inolvidables. Volviendo a las preguntas que se le hacían a nuestra querida maestra, muchos le insistían las damitas si les convenía casarse con fulanito, o bien los estudiantes con fulanita, que si era su recurrencia y cosas por el estilo. En tales casos respondía, lo que diga su corazón. Así les daba su libertad para que decidieran sobre asunto tan delicado. Solo a un estudiante le dijo cuándo y con quién casarse, y no creo que tenga queja hasta la fecha, aunque no voy a negar que la jefita adorada también me dio mi ayudita, lo cual agradezco de todo corazón, pero nunca fue tan clara y explícita como en el caso de esta persona. Por esta razón decía que ella vivía con el pendiente de que esta pareja le fueran a fallar, porque era una terrible responsabilidad para ella haberles dicho que se casaran ese día de diciembre, y tomaba muy a pecho que llevaran un buen matrimonio, por lo que les instaba cada vez que los veía para que fueran firmes en el sendero del hogar doméstico. Aclaro esto porque he escuchado ahora que algunos afirman que la maestra les dijo que se casaran y con quién, lo cual es falso de toda falsedad. Quien de plano no le hizo caso, a pesar de que él mismo sabía que esa ayuda era excepcional, fue un secretario que tuvo desobediencia que le trajo muy tristes consecuencias, como sucedió con todos aquellos a quienes ella de su corazón les dio consejos y no acataron. Pues ¿para qué hacer que se abra el corazón de un maestro con su sagrada clarividencia a fin de ayudarle a uno y no hacerle caso? En verdad que el hecho es extraordinario y es un gran desperdicio no agradecer el sabio consejo. Por cierto, que dicho secretario, que fue el último que tuvo el maestro y a quien le dejó la encomienda de permanecer al lado de la maestra, escribió un segundo libro sobre el maestro Samael, En el corazón del maestro, donde ensalza a todos aquellos que traicionaron a la esposa del Avatara y por tanto al propio Avatara. Una obra llena de imprecisiones e inexactitudes, empezando por unos datos personales del autor, donde se hace pasar al maestro por un santurrón y se menosprecia la figura de la jefita. Esto no es de extrañar, porque lamentablemente dicho secretario le dio la espalda a la maestra, abandonándola, calumniando y maldiciendo de dondita, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, de no haberla traicionado, mi persona no lo hubiese podido sustituir
como secretario de la maestra, así que no se le tiene mala voluntad. Más bien hacemos la petición de San Pablo, que Dios le pague según sus obras. Como todo depende del cristal con que se mira, al parecer su cristal está empañado o sucio, o falto de pulimiento, porque solo a los señores debe ensalzarse y no a los discípulos que fueron descorteses y traidores con la esposa sacerdotisa de la Avatara, es decir, donde realmente estaba y está el corazón del maestro. Subtítulo: La casa. Mientras la maestra tuvo fuerza, su casa era ejemplo de limpieza, orden y armonía. Siempre cansaba a las mujeres más jóvenes que le ayudaban, y si por la noche no tenía otra cosa que hacer, volteaba las gavetas de la cómoda o del closet y las vaciaba sobre la cama, dedicándose toda la noche a reacomodarlas. En verdad, ella dormía poco. Con 2 o 3 horas que durmiese, despertaba recuperada. Por muchos años, su horario neto de sueño fue de 4 a 6 de la mañana. Aunque se acostara temprano, se dormía propiamente a las 4 de la mañana. Al final ya se dormía a la 1 o 2, despertando rigurosamente a las 6. Y otras veces no dormía en toda la noche, por varios días, trabajando noche y día. Como puede apreciarse, ninguna mujer, por joven que fuera, le aguantaba ese ritmo de trabajo. No solo atendía las labores de la casa, sino las llamadas telefónicas y visitas de estudiantes y amigos, sin distraerla de las continuas decisiones sobre las instituciones gnósticas. Sus comidas eran exquisitas y no importaba el número de comensales que tuviera, en un momento guisaba. Había ocasiones en que sin ser muchos cocinaba en abundancia, y al rato se justificaba la abundancia del guiso, pues empezaban a llegar sus hijos y sus amigos. En fin, en cierta época fue casi cotidiano que la mesa redonda de su cocina fuera testigo de varias rondas de comida, las que Dondita servía con el mayor gusto y generosidad. Solía decir que cuando se escatimaba la comida faltaría en esa casa, y que si uno era generoso nunca faltaría la comida en su hogar, lo que he podido verificar en la práctica. Además, tenía sus gallinas en la azotea y les limpiaba su gallinero todos los días. Ocasionalmente llegó a criar patos y faisanes. Ya cercana a la Navidad, como siempre compraba pavos, los engordaba y los emborrachábamos con vino antes de sacrificarlos para la cena, que sabía deliciosa, pues la carne de los pavos estaba impregnada con el vino. También atendía a su perro Spanky, un collie precioso, cuya pérdida nunca dejó de lamentar, y a su gato Misifus. Si bien tuvo varios gatos con ese nombre, el primero que conocí era un angora negro, muy cariñoso y obediente, que ella siempre recordaba. Nunca dejó de sorprenderme el hecho, bastante extraño, de que le obedecieran los gatos. Que un perro obedezca puede ser común, pero que hagan caso los gatos con obediencia puntual no es algo que se vea todos los días. Al último, pero no al final, estaban sus aves cantoras, sus pericos y cotorras. Las más famosas fueron Marta, Juanita y Lorenza. A tal grado le gustaban sus aves que tenía varias jaulitas, así que nos dimos a la tarea de hacer una gran jaula en el patio que daba a la cocina, donde tuvo gran variedad de aves y se deleitaba sobremanera escuchando sus trinos. Era feliz despertando con sus cantos en la aurora. Nunca dejó de lamentar que una de las mujeres que entonces vivía con ella, cuando empezó a ponerse delicada de salud, abriera la puerta para que salieran las aves y así no se tuviera que limpiar la pajarera, olvidándose de que los bienes de los señores son sagrados y más los animalitos que le daban alegría. Así que Dondita atendía a su casa, sus hijos, sus amigos, los estudiantes y sus animalitos, y siempre dio ejemplo de tenacidad en el trabajo del hogar. Decía que la mujer se debería mantener activa, que continuamente hay cosas que hacer en casa, misma que debe estar siempre limpia, y que el trabajo quita malos pensamientos, que es preferible estar ocupada que pensar tonterías que a nada conducen.
También afirmaba que no hay que darle motivo al marido para que diga cosas sobre el desarreglo de la casa, que la mujer siempre debe ir por delante en el arreglo de su casa. La maestra no solamente hacía las labores del hogar sin pensar que era un deber, sino con el mayor gusto, con verdadero agrado, pues decía que la mujer es la reina de la casa y que el marido es muy libre de la puerta de la casa para afuera, y que la mujer debe dar un buen ejemplo a sus hijos, todo lo cual había de hacerse con cariño. Subtítulo: El marido. Los celos acaban un hogar, solía decir la maestra, así que insistía en que los cónyuges no cayeran en este vicio. Comentaba la maestra que en un principio, recién casados, el abuelo era muy celoso y para vigilarla cuando salía de compras siempre le mandaba un perrito blanco, que no era otra cosa sino el elemental del borrachero o floripondio, mismo que adoptaba la forma de un perrito que la seguía y después le informaba al maestro a dónde había ido su esposa. Decía la maestra que el abuelo creía que ella no se daba cuenta, pero que desde luego se percataba de la presencia del simpático perrito. El maestro sentía celos especialmente del carnicero, prohibiéndole a su esposa que lo tratara, pero como la maestra no tenía nada de qué sentirse avergonzada y era el carnicero que mejor la atendía, continuó yendo a comprar carne con él, hasta que por fin se le quitó el arrebato de celos al abuelo, ya que el perrito siempre le informaba lo mismo. Es decir, que Dondita solo tenía relaciones de amistad con el cortés carnicero. Sin embargo, en lo sucesivo ella procuró nunca salir sola de su casa y siempre se hacía acompañar de sus hijos o amistades, costumbre que nunca abandonó aún al quedar viuda. Los hombres, como son tremendos, piensan que las mujeres van a ser igual que ellos, afirmaba la maestra. Por eso se vuelven celosos y no pueden comprender que una dama tenga una sana y simple amistad con los señores que trata. Afirmaba que, en general, ella prefería tener amigos hombres que mujeres, pues éstas meten mucho desorden y buscan la crítica sistemática, si es que no buscan quitarle el marido a la amiga. Además, solía decirnos, qué enfado tener puros amigos gnósticos, siempre hablando de lo mismo. Así que ella misma sugería que tuviésemos amigos fuera de la gnosis. Luego entonces la amistad es algo que se da y se recibe de los neófitos. En efecto, la amistad es un sentimiento que nace y crece, como sucede con las flores del campo. Es algo espontáneo y natural, que nada tiene que ver con los grados esotéricos o los estudios gnósticos. También nos relataba la maestra que al principio era tan celoso el maestro que solía prohibir a los transeúntes que pasaran por la banqueta del frente de su casa, según esto para que no vieran a su mujer, y aquellos que no le hacían caso se golpeaban, y aquellos que no le hacían caso se peleaban a golpes con ellos, de suerte que los caballeros en lo sucesivo procuraban evitar pasar frente a la casa de ese señor tan celoso. Los celos del maestro llegaban a tal extremo que se molestaba porque su esposa se vestía bien y se arreglaba para ir de compras o sencillamente para estar en casa, inquiriéndola para que le dijera la razón de su arreglo, a lo que la maestra le respondía que por respeto a él mismo, porque la gente iba a decir que tenía una esposa sucia y desaliñada. Cuando le pregunté cómo se le habían quitado los celos al maestro, me dijo que primeramente no celándolo a él y después porque ella con su conducta le demostró hasta la saciedad que no tenía nada que temer, que no había motivo de celos. Muchas veces le pedían consejo a propósito de los maridos mujeriegos y ella les decía que se preocuparan por su casa, por dar un buen ejemplo a sus hijos, que lo que hiciera el marido fuera de casa era su estricta responsabilidad. Asimismo, afirmaba que es un absurdo que la mujer se vaya de la casa, según esto por el mal comportamiento del marido, o porque ésta la corrió, o si el marido no está conforme que se vaya de la casa, pero la mujer no, pues ella es la señora de la casa y no tiene por qué irse como si fuera una delincuente. Por lo demás, afirmaba que la esposa debería atender esmeradamente al marido, que éste cumplía trayendo la comida, el diario sustento a la casa, y que era obligación de la mujer atender todas las labores del hogar.
También decía que la mujer no debería trabajar fuera de su casa, que para eso tenía marido que la mantuviera. Afirmaba que normalmente se les falta mucho el respeto a las casadas en las oficinas y no hay necesidad de soportar ese trato, pues que para estar en paz y en su casa tienen marido. Por tanto, si querían ayudar a incrementar los ingresos del hogar, que trabajaran en alguna actividad que pudieran desarrollar en su propia casa. Decía que en el caso de las viudas y en general, mujeres solas o con hijos y sin un hombre que las apoyara, que era mucha cobardía entregarse a cualquier hombre por el hecho de no tener quien las mantuviera. Que una mujer, si se lo propone, puede salir adelante la vida sin necesidad de darle un padrastro a los hijos. Que una viuda o dejada o abandonada o divorciada tenía las suficientes faldas para trabajar y velar por los hijos, sin menester forzosamente un marido. Era preferible que las mujeres en tales situaciones se dedicaran a levantar a sus hijos por sí mismas y no pensar más en los hombres ni cometer la cobardía de tener hombres solo por el interés de que las mantuviera a ellas y a sus hijos. No descartaba el caso de que encontraran un amor verdadero, pero en tal circunstancia el nuevo matrimonio era por amor y no por cobardía o interés comodino. Quizás todo lo dicho pueda parecer un modo anticuado de pensar, sobre todo para las mujeres europeas, pero quienes siguieron el consejo tuvieron la suerte de disfrutar verdaderamente su vida marital y familiar. Subtítulo: Los hijos. Decía la maestra que es una bendición tener hijos y no tenerlos es otra bendición. Algunos estudiantes que se lamentaban de tener hijos, sobre todo porque podían entenderse que no hicieron bien su práctica de alquimia, es decir, por temor al que dirán, recibían de la maestra la siguiente observación: ¿qué otra cosa se puede esperar de un matrimonio sino hijos? A sus hijos la maestra les daba pecho hasta el año y después la leche de vaca con una cucharita, pues decía que los biberones se caen al suelo y luego los niños beben de ellos llenos de suciedad. Además, les tenía un plato específico para cada uno y si salía con ellos les llevaba sus platos a donde quiera que iban. Por otra parte, los alimentó 3 años a base de atoles y papillas, pues afirmaba que no iba a lavar pañales oliendo a gente adulta, por lo cual fue hasta los 4 años que les empezó a dar de comer carne. En general mencionó que algunos hijos son instrumentos del karma, de suerte que hacen pagar karma a sus padres y hermanos. También solía decir que no todos los dedos de la mano son iguales, por lo que no todos los hijos se van a comportar de la misma forma. Por tanto, a pesar de los esfuerzos de los padres para dar una buena educación a sus hijos, hay ocasiones que salen rebeldes y solo dolores de cabeza le dan a los padres. Asimismo, muchas veces los hijos salen bien portados, a pesar de haber crecido en un ambiente familiar poco propicio. En cierta ocasión me comentó que el abuelo quería irse a vivir a los Estados Unidos y que ella se opuso terminantemente, pues en dicho país se dificulta mucho la educación a los hijos debido al libertinaje de costumbres. Así que se quedó en México, donde al menos se podía corregir a los hijos. Realmente ella trató a sus hijos con severidad, pues creía que los padres no deben ser blandos con ellos, ya que se convierten en tiranuelos acostumbrados a hacer su voluntad egoica. Afirmaba que así como el padre interior es severo con el hijo cuando se porta mal, así también los padres físicos deben saber corregir a sus hijos, y si no lo hacen responden por su omisión ante el tribunal del karma. Criticaba a los padres que pretextos de que son gnósticos, no corrigen a los hijos, pues motivan que los hijos manden sobre ellos, como muchas veces lo pudimos apreciar en la práctica. Me comentó que cuando sus hijos se portaban mal en casas ajenas, si bien les llamaba la atención, no les pegaba frente a las amistades, sino que al llegar de regreso a casa, entonces los corregía severamente.
Pero también decía que hay que corregirlos sin ira, sin odio, aunque se les corrija con el mismo cinturón cuando lo merezcan, pero sin cólera, sin rencor, para que sea un verdadero castigo. A este propósito comentaba que el abuelo les pegaba con una corbata a sus hijos, según esto porque su padre le pegó mucho cuando niño y no quería darles el mismo trato, por lo que les pegaba simbólicamente, pero la maestra sí los corregía materialmente.